Bien, vamos entonces a repasar un poquito las reglas de acentuación y uso del tilde que comenzamos la clase pasada, y para explicarle un poquito más cómo ustedes tienen que fundamentar allí en el parcial. Las reglas de acentuación y uso del tilde, ¿no es cierto? Nosotros comenzamos a estudiarlas en la clase pasada y habíamos definido primero la sílaba como sonidos articulados que constituyen un solo núcleo fónico entre dos depresiones sucesivas de la emisión de voz. Habíamos definido las agudas como palabras que se acentúan en la última sílaba, ¿tá? Habíamos dicho que siempre se cuenta de atrás para adelante, es decir, última, penúltima, en este caso. La terminación obligatoria es cualquier consonante menos N u S, en este caso no lleva tilde. ¿tá? Es decir, que si termina en cualquier consonante menos N u S, no lleva tilde. Lleva tilde si no tiene dicha terminación. ¿Cómo es la justificación? Supónganse que ustedes se encuentran en el parcial, allí la palabra la tienen que sacar de alguno de los tres textos, ¿sí? Sacan una palabra que para ustedes es aguda, entonces tienen que poner, es aguda porque se acentúa en la última sílaba y no lleva tilde porque termina en una consonante que no es N ni S. ¿tá? Supónganse que ponen pasión, que es justamente una que habíamos usado en la clase pasada. La fundamentación es al revés, es decir, es una palabra que se acentúa en la última sílaba y no tiene la terminación obligatoria. Entonces lleva tilde. ¿tá? Siempre se pone tilde al ser aguda. ¿tá? Dijimos que lo que predominaba era la parte auditiva, es decir, dónde se acentúa. Nosotros como hablantes de español, no tenemos ese problema que pueden tener los extranjeros, ¿no? Porque siempre repetimos la palabra y sabemos dónde se acentúa porque justamente es nuestra lengua materna. Las palabras graves son palabras que se acentúan en la penúltima sílaba y la terminación obligatoria es cualquier vocal o las consonantes N y S. Llevan tilde si terminan en consonantes que no sean N y S. Por ejemplo, examen es grave porque se acentúa en la penúltima sílaba y tiene la terminación obligatoria de las graves, entonces no lleva tilde. ¿tá? Mástil es grave porque se acentúa en la penúltima sílaba y tiene la terminación en consonante L, entonces debo ponerle tilde. ¿tá? De esta misma forma quiero que ustedes me justifiquen, ¿tá? es decir, eligen las palabras a su antojo dentro de las que están en ese texto, ¿tá? y en esos textos, ¿tá? cualquiera de esos tres textos, pero de los que yo les di, y ahí la fundamentan. ¿tá? Esdrújulas son aquellas palabras que se acentúan en la antepenúltima sílaba y siempre llevan tilde, ¿no? Termine en que termine. Triángulo se acentúa en la antepenúltima sílaba y lleva tilde. ¿tá? Hoy entonces, para continuar un poquito, vamos a ver las excepciones, ¿no es cierto? Bien, en este sentido, entonces, son esas excepciones a las reglas cuando se produce un hiato. ¿tá? ¿Qué viene a ser el hiato? No sé si algunos manejan lo que es o se los digo. Vocal abierta con vocal cerrada. Ahí está, ¿no? Es el encuentro de dos vocales que se pronuncian
en sílabas distintas. Constituye entonces una excepción a la regla del tilde. Las reglas del uso del tilde. ¿Está? Y en este caso, por ejemplo, si tenemos oír, ¿no? Fíjense. Oír. ¿Cómo la clasificarían? O ir. ¿Cómo la clasificarían? ¿En agudo o grave? ¿Aguda? Agudo. Es aguda, ¿está? Puesto que está acentuada en la última sílaba. Sin embargo, lleva tilde. ¿Por qué? Justamente. ¿Cómo? Por formar hiato. Ahí está. Al formar, fíjense que la terminación es la terminación obligatoria de las agudas, porque es la consonante R. Entonces, en este caso no debería llevar tilde, sin embargo, lleva tilde porque se pronuncia entonces en sílaba distinta la vocal O y la vocal I. Es decir, que es una excepción a las reglas del uso del tilde. Por eso hoy empecé con esto, porque es parte de lo que yo les pregunto en el parcial y que nos habíamos quedado el otro día sin poder decirlo, ¿no? Porque se nos agotó el tiempo. ¿Está? Es decir, hay muchas palabras que son parte de esta excepción. Por ejemplo, fíjense, la palabra María. ¿Cómo la clasificamos desde el punto de vista de su acentuación? Aguda. Grave. Es grave, ¿no es cierto? Es grave. Entonces vamos a poner ejemplo de grave. María. ¿Está? ¿Por qué lleva tilde si termina en A? ¿Está? Es una palabra grave terminada en una vocal. No debería llevar tilde. ¿Por qué lleva tilde? Justamente porque es una excepción por el hiato, ¿no? Porque se pronuncia en palabras, entonces, en sílabas, perdón, diferentes. Entonces debo colocarle el tilde. ¿Está? ¿Queda? Se entiende, se entiende. Pongo, se acentúa la penúltima sílaba. Entonces es grave. Tiene la terminación obligatoria de las graves, puesto que termina en vocal. Se le coloca tilde por haber hiato. ¿Ah? ¿Queda? Entonces, se pone tilde siempre en la vocal cerrada. Las vocales abiertas, A, E, O, y las vocales cerradas, I, E. ¿Está? Así que se coloca tilde en las vocales cerradas del hiato, ¿no?
¿tá? Las abiertas son A, E y O. ¿Tá? También tenemos que saber, si bien Profesora, no es... ¿Cómo? profesora, disculpe, las vocales cerradas no son I y U. Sí, I y U, perdón. Dije bien y puse mal. I y U, ¿tá? A, E, O abiertas y U cerradas. ¿Tá? Disculpa, lo dije bien, pero lo puse mal. Perfecto. El diptongo es que, si bien no constituye una excepción, debemos saber lo que es. El diptongo es el conjunto de dos vocales diferentes que se pronuncian en una sílaba. ¿Tá? Es decir, fíjense, por ejemplo, si tomamos mi nombre, Claudia, Claudia. Fíjense, ahí donde habría diptongo. IA, Ahí está, hay dos diptongos, en au AU y y IA. en ia. ¿Tá? No llevan tilde. Esos diptongos son vocales que se pronuncian en una sola sílaba y no llevan tilde. ¿Tá? ¿Queda? Otros ejemplos son, por ejemplo, puerta, la UE, ta. Otro ejemplo, aire, ai. Vieron que siempre es una abierta y una cerrada. ¿Tá? Y ahí entonces se produce el diptongo. ¿Tá? ¿Queda? Bien. Luego tenemos, para repasar también, un poquito, hay un repartido de Marsá que yo me gustaría, yo no sé si esto estará en la... Yo lo había dejado el año pasado en la fotocopiadora, pero yo no sé si estará en PDF porque es un libro antiguo. Se los pongo como se llama el libro, Diccionario Normativo y Guía Práctica de la Lengua Española. ¿Tá? Y ahí entonces el autor es Marsá. Yo lo que les puedo hacer es escanear o algo así, porque no creo que esté. Es Francisco Marsá, el autor. Es 1986, le digo por si alguien lo encuentra o quiere sacarlo de impreso en España. ¿Tá? Editorial Ariel. Barcelona. ¿Ah? Les decía, ahora que estoy poniendo esto, estoy recordando que yo no hice hincapié en el parcial, pero obviamente tiene que llevar la bibliografía, ¿no? Es decir, de dónde lo saquen, y si hacen una cita, por supuesto, entrecomillar, ¿tá? Y además, ponen entonces al final la bibliografía de donde lo sacaron, ¿sí? Y siempre pongan el autor, bueno, fulanito de tal, es importante. Bien. Vamos a repasar rápidamente algunas reglas de ortografía, ¿tá?
Este texto está muy, muy lindo porque, por ejemplo, repasa hasta cómo se escribe los números, que a veces parece que no, pero nosotros cuando cerramos, como docentes, cuando cerramos lo que es el acta, ¿no? Me ha pasado de ver hasta en colegas de mi misma asignatura que de repente escriben mal lo que es entonces algunos numerales, ¿no es cierto? Cardinales. Nosotros tenemos que poner en letra, por ejemplo, 16, 17, 18, ¿no? Acá en este repartido lo que tienen es que lo pueden repasar, lo tienen, y les sirve para ustedes, ¿no? Para el futuro, para no tener dudas de repente a la hora de escribir. O hay gente que no recuerda si hasta cuándo va separado, ¿no? Y hasta cuándo, ¿no es cierto? Si nosotros escribimos 21, va todo junto. Pero si nosotros escribimos 30 y 1, va separado, ¿está? Queda, es decir, parece que no, pero esas cosas los pueden ayudar. Después, en todo caso, yo les escaneo y les paso. Igual googleen ustedes, capaz que ahí ven que puede estar este diccionario, ¿no? Bueno, les decía, algunas, entonces, ortografía. Algunas reglas, ¿no es cierto? Por ejemplo, posibilidades ortográficas del sonido B, B y W. Al presentar la correspondencia entre fonemas y letras, ustedes saben que fonemas son los sonidos, ¿no es cierto?, que le corresponden a las letras. Eso lo tienen, ¿no? Es decir, los fonemas son los sonidos, ¿no? Entonces, al presentar la correspondencia entre fonemas y letras, se anuncia cuáles son los puntos conflictivos de la ortografía española, entre ellos el uso de los signos consonánticos B larga, B corta y W. Se confunden fácilmente la escritura, porque en la actualidad no representan fonemas distintos, sino un fonema único de articulación bilabial sonora. Esto no voy a pretender que lo sepan, simplemente entiéndanlo. Esto de bilabial es que nosotros al pronunciar los sonidos, ¿no es cierto?, cada sonido se pronuncia en diferente parte del aparato fonatorio, ¿no es cierto? Entonces tenemos, por ejemplo, consonantes que se pronuncian, por ejemplo, que son dentales, labiodentales, ¿tá? Yo también tengo algún esquemita en torno a eso que de repente les interesa para saber, pero no, obviamente no se lo voy a preguntar, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay una regla que es anteconsonante, hay que escribir siempre B larga, nunca B corta ni V. Tanto si la otra consonante pertenece a la misma sílaba, combinación consonántica, como la siguiente, ¿está? Entonces vamos a sintetizarla, ¿tá? Nosotros vieron que palabras con W prácticamente no tenemos, y las que tenemos son extranjerismos. Por ejemplo, whisky, ¿no es cierto? No sé qué otras se les ocurre, pero vieron que las que empiezan con W, por lo general, son extranjerismos. ¿Ah? Anteconsonante que escribe siempre B, nunca B ni V. Entonces, tanto si la otra consonante pertenece a la misma sílaba, como a la siguiente. Y acá entonces tienen algunos ejemplos que son
Por ejemplo, entonces, visible, ¿tá? Fíjense, acá donde dice visible, la B seguida de la L, que sería acá a lo que se refiere, ¿no? Va con B larga, entonces. ¿Está? Hablar. Ahí también tienen la B larga y la L. Brazo. Pueblo. ¿Ah? Son algunos ejemplos. ¿Está? Bien. También tenemos palabras como absolver. Absolver, ¿saben lo que es? Cuando se perdona a alguien, ¿no es cierto? De algo. Abdicar. Ahí tendríamos entonces la AB. Abeja. No, ABS, ¿no? BS sería el ejemplo. BD, ¿no? Acá está hablando de la B larga con otra consonante. ¿Está? Abrumar. Abrumar. Muy bien. Bien, estos ejemplos quedaron, ¿no? En terminaciones bil, ble, bilidad, ¿está? Va B larga también. Bil, ble y bilidad. ¿Está? Por ejemplo, probabilidad. ¿Ah? Visible, amable. ¿Ah? Adjetivos terminados en bil. ¿Ah? Por ejemplo, hábil, débil, ¿tá? Y lo mismo entonces, habilidad, debilidad. Bien. En los verbos en vir y ahí tenemos que también puede ir con B corta, ¿no? Fíjense, esto sería la 4. De los verbos terminados en vir, ¿tá? O sea, vir con B larga y vir con B larga, solo hervir, servir y vivir y sus compuestos. Por ejemplo, convivir, ¿tá? Donde se le agrega el prefijo con a vivir, ¿no? El prefijo es justamente lo que forma, entonces es una de las formaciones de las palabras. Convivir, proviene de vivir, ¿no? Por ejemplo, revivir, ¿tá? Todo eso iría, etcétera, ¿no? Se escriben con B.
Los demás se escriben con B larga en todas las formas de la conjugación. ¿Ah? Por ejemplo, prohibir, ¿ah? Prohibimos, prohibía. Vieron que ahí justo hay otro hiato, prohibía. Escribir, escribieras, escribirás. Son los ejemplos que hay. ¿Ah? Etcétera, ¿no? Muy bien. Otro caso son las terminaciones del pretérito imperfecto de indicativo. ¿Ah? En los verbos de primera conjugación. ¿Saben cuál es la primera conjugación? Primera conjugación, los que terminan en ar. Segunda conjugación, los que terminan en er. ¿Tá? Y tercera conjugación, los que terminan en ir. Primera conjugación, ar. ¿Tá? Jugar, cantar. ¿Tá? Entonces, dice que las terminaciones del pretérito imperfecto e indicativo en los verbos de la primera conjugación se escriben siempre con B. B larga. Entonces acá sería, por ejemplo, cantaba, entraba, etc. ¿Ah? Las terminaciones del pretérito imperfecto e indicativo de los verbos andar, desandar, estar e ir, irregulares, las de este último, se escriben según la regla anterior, pero se escriben con B corta las formas de los demás tiempos. Nótense en los siguientes ejemplos. Andar, andabas, anduvimos. Desandar, desandaban, desanduviera. Y ahí en la última columna corresponde entonces ponerle B corta. ¿tá? Entonces, tenemos las terminaciones del pretérito imperfecto de indicativo de los verbos andar, desandar, estar e ir, irregulares. Las de este último se escriben según la regla anterior. Pero se escriben con B las formas de los demás tiempos. Entonces acá serían los ejemplos: andar, andabas, pero anduvimos. Ahí iría con B corta. ¿tá? Por ejemplo, de estar, estábamos, pero estuvimos. ¿tá? Acá vamos a poner un 6 porque sería otro caso. ¿tá?
¿Queda esto entendido? ¿Sí? Sí, sí. Siempre fijarse en el diccionario, usar diccionarios, tener en la casa diccionarios gramaticales, hoy en día bien fácil en consultar, porque a veces nosotros tenemos la corrección de los escritos, ¿tá? Que a veces uno llega hasta a dudar, todo el mundo comenta que las faltas son tan graves de los alumnos que hasta dudamos de, bueno, si, entonces consultar siempre para entonces corregirle las faltas, que es algo que nosotros tenemos que hacer ligado a nuestras tareas, obviamente porque nos corresponde al ser docentes, ¿no es cierto? Es decir, debemos corregirle siempre, seamos de la materia que seamos, tenemos que corregirle las faltas, ¿no es cierto? Bien. Se está por cortar, esperamos 5 minutitos y nos volvemos a unir, ¿puede ser? 5 minutos por este reloj, ¿sí? Bien, otro caso es en el verbo tener y sus compuestos. Se escriben con B corta. B corta, las formas